Parménides afirmó que el fundamento de la realidad, es decir, el principio o la raíz o el origen de todo lo que existe, era el concepto lógico de ser. Parménides escribió un extenso poema de 154 versos hexamétricos que estaba dividido en dos partes y en un proemio. La primera parte se titulaba Vía de la verdad y la segunda parte se titulaba Vía de la opinión. Y en el proemio, que es como una especie de introducción al poema, Parménides describe cómo fue raptado o secuestrado por unos entes divinos y conducido mediante un carro que estaba tirado por yeguas y guiado por las hijas del sol hacia la presencia de una diosa benevolente, es decir, de una diosa buena, más allá, dice Parménides, de las puertas del día y de la noche. Entonces, esta diosa benevolente o esta diosa buena le transmite a Parménides dos discursos. En un discurso, la diosa hace referencia a la bien redondeada verdad. Y este discurso constituye la vía de la verdad, aletheia en griego. Y en el otro discurso, la diosa hace referencia a las falsas opiniones de los hombres. Y este segundo discurso constituye la vía de la opinión, doxa en griego. En este poema, Parménides considera que el hombre o que el ser humano se encuentra en una disyuntiva entre dos caminos. Es decir, que el hombre debe decidir recorrer un camino u otro. Uno de estos caminos dice que el ser es y que es imposible que no sea. Y el otro camino dice que el no ser no es y que es imposible que sea. Entonces, el primer camino, el que dice que el ser es, para Parménides constituye el camino del conocimiento verdadero. Mientras que el segundo camino, el que dice que el no ser no es, para Parménides constituye el camino de las opiniones, entendidas como apariencias, como falsas apariencias. Entonces, ¿qué es esto del ser? ¿Qué es esto de que el ser es, de que el no ser no es, y estas movidas raras que se montó Parménides? Vamos a ver. Para entender un poco mejor el concepto lógico de ser al que se refiere Parménides, vamos a hacer un rodeo y vamos a hablar de los entes. ¿Qué es un ente? Un ente simplemente es algo que existe, ¿vale? Este anillo es un ente, esta pulsera es un ente, este reloj es un ente, yo soy un ente. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos los entes? Que existen, es decir, que son. Y si nos ponemos un poco intensos, todos los entes, todas las cosas que existen, todas las cosas que son, comparten en común o tienen en común el concepto lógico de ser al que se refiere Parménides. Entonces, cuando Parménides dice que el ser es lo que es, simplemente está diciendo que todos los entes forman parte del ser, ¿vale? Que todo lo que existe es algo que es, que forma parte del ser. O si nos ponemos un poquito más intensos, que todos los entes son el ser. Volvamos ahora a los dos caminos que distinguía Parménides. Empecemos primero por el camino del verdadero conocimiento, el que decía que el ser es y que es imposible que no sea. Vamos a ver. Cuando Parménides dice que el ser es, se está refiriendo a que todo lo que existe es algo, ¿vale? Y de algo que existe nosotros podemos describirlo, nosotros podemos decir algo acerca de ello. Si pensamos, por ejemplo, en esta pulsera, ¿qué podemos decir de esta pulsera? Pues que es redonda, que es de plata, que tiene circulitos, que tiene también como una serie de dibujos. Yo puedo describir esta pulsera porque existe. Si esta pulsera no existiese, ¿cómo narices la iba a describir? De la misma manera, yo puedo pensar en esta pulsera porque sé que existe. Porque aunque no la tenga a la vista, me puedo acordar de ella y digo, ¿dónde habré puesto esta pulsera que era redonda, que era de plata, que era de tal? ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que podemos decir de algo o si podemos pensar en algo es precisamente porque existe, porque nos estamos refiriendo a algo que es, a algo que existe. Incluso aunque nos refiramos a un unicornio al fin y al cabo es la unión de un caballo y un cuerno. Entonces, porque sabemos que existen los caballos, porque sabemos que existen los cuernos, podemos describir a un unicornio que al fin y al cabo es la unión imaginaria de estos dos conceptos. Entonces, por eso dice Parménides que en realidad
de lo único que podemos hablar o lo único que podemos pensar es aquello que existe, es aquello que es, ¿vale? Podemos solamente referirnos a hablar, pensar de los entes, de lo que existen. Habíamos dicho que lo que comparten en común todos los entes es ese concepto lógico de ser, es decir, que son algo, ¿vale? Si existen, es que son algo. Por eso dice Parménides que el segundo camino, el que decía que el no ser no es y que es imposible que sea, es un camino que nos conduce al error, a una falsa opinión, a un falso conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver, el no ser es como la nada. ¿Qué podemos decir de la nada? ¿Qué podemos decir de algo que no existe? De algo que no es. O sea, nosotros cuando hablamos de algo, nos estamos hablando de algo que existe, de algo que es. O cuando pensamos en algo, estamos pensando en algo que existe, en algo que es. O sea, si yo pienso en esta pulsera y la describo y digo, pues es circular, y a partir de este círculo pienso en el concepto abstracto de círculo, ya me estoy refiriendo a algo, aunque sea una abstracción, pero de la nada, ¿qué podemos decir de la nada? Si la nada no es. La nada, la nada no existe. O sea, nuestra mente no puede pensar en algo que no exista, siempre se está refiriendo a algo, o siempre que hablamos nos referimos a algo, pero a algo que existe, a algo que es. No podemos pensar en nada, o no podemos decir algo acerca de lo que no es, de lo que no existe, de lo que no es nada. ¿Qué dices de la nada? Pues nada. Entonces, la nada no puede convertirse en ser, es decir, de la nada no puede salir nada. No, ni siquiera podemos hablar de ella, ni siquiera podemos pensar en ella, como la nada se va a convertir en algo, si no es nada, ¿vale? Por eso dice Parménides que en realidad siempre que hablamos de algo que existe, de algo a lo que podemos referirnos, o podemos pensar en algo a lo que también nos podemos referir, de lo que se puede acordar nuestra mente, pero tú cuando te acuerdas de algo, es de algo que existe, no te puedes acordar de algo que no existe, o de algo que no es. De la misma manera no podemos decir algo acerca de ¿qué decimos de la nada? ¿Qué decimos de la nada? ¿Cómo describimos la nada? Como un vacío. Si ya piensas en un vacío te estás refiriendo a algo en concreto, ya sea una habitación que no tenga ningún objeto, o un terreno en el que no haya nada plantado, o un sitio en el que no haya ninguna persona, pero ya estás utilizando categorías, ya te estás refiriendo a algo como su ausencia, es decir, como un sitio donde no hay gente, una habitación donde no hay ningún objeto, un terreno donde no hay nada cultivado, pero te refieres a ello como una negación de algo que existe. Según Parménides, todo lo que vemos como entes particulares, es decir, todas las cosas que existen de una manera individual, forman parte del ser, e incluso dice Parménides que son el ser mismo, porque para Parménides lo único que existe es el ser, es decir, que no existen una pluralidad de entes, no existen una pluralidad, una multitud de cosas que existen, sino que todas ellas forman parte del ser y son el ser mismo, ¿vale? Porque lo único que existe para Parménides es el ser. Según Parménides, el ser es uno y solamente existe el ser, es decir, que al ser no le falta nada, es completo, no hay ninguna parte que le falte. De la misma manera es indivisible, es decir, que no lo podemos dividir en partes más pequeñas, en multiplicidades de entes, sino que todos los entes que existen, es decir, todas las cosas que existen, forman parte del ser y son el ser mismo, puesto que lo único que existe es el ser. El ser, según Parménides, también es perfecto, no se engendra, o sea, no nace ni tampoco se destruye, y el ser ha existido siempre y va a existir siempre del mismo modo y por lo tanto no tiene ninguna necesidad de moverse o de cambiar. Y Parménides concluye diciendo que el ser lo abarca todo lo que existe es el ser, todo lo que existe es parte del ser y es el ser mismo, es eterno, perfecto e inmóvil.